Buenos días, como digo, les doy la bienvenida a este primer vídeo en directo que me apetece hoy comentar con ustedes esa pregunta que hago en el título. ¿Es el coronavirus un castigo? ¿Tiene Dios prisa? Antes que nada les ruego que me pongan en el chat, ¿verdad? Si quieren, en el chat de este vídeo, pues todas las preguntas que quieran, todos los comentarios y también si se oye bien, porque como es la primera prueba. Y en primer lugar, para darle la bienvenida, he pensado que lo mejor puede ser empezar a considerar la pregunta sobre el origen del mal. ¿Cuál es el origen del mal en el mundo? Y yo he reunido en esta lista que ven aquí de vídeos, algunos vídeos. Voy a poner unos que es un vídeo genérico que he hecho yo mismo sobre el origen del mal en el mundo. Por lo tanto, sin más preámbulos, son 5 minutillos en los cuales les invito a reflexionar sobre este tema, ¿no? Y nada más, de momento les doy la bienvenida y adelante con este vídeo sobre la pregunta si Dios ha creado el mal. En el último vídeo dejamos demostrada la existencia de Dios a partir de las perfecciones de las criaturas creadas. Ahora se nos plantea el siguiente problema, y es encontrarnos con el mal. Si existe el mal, ¿cómo es posible que Dios sea perfecto, bueno y verdadero? Si existe la mentira, si existe el dolor, la muerte, el mal. La respuesta a esta pregunta es en principio sencilla, ya que no podríamos darnos cuenta de la existencia del mal si no existiera el bien. Si bien y mal se confundieran, sería lo mismo Hitler que la Madre Teresa de Calcuta. No podríamos percibir el mal si no echáramos en falta el bien. Por tanto, la solución es sencilla, lo que no quiere decir que no sea dolorosa. El contraste con la existencia del mal es doloroso, pero no nos puede llevar a negar la existencia de Dios. Para ampliar la respuesta la voy a descomponer en 3 partes. La primera parte se refiere a las limitaciones, la segunda parte al pecado y la tercera parte a la fragilidad. En cada una de ellas remitiré a un vídeo. La primera parte, las limitaciones. El problema no es tanto que exista el mal, sino que el bien es limitado. Las criaturas son buenas, pero ese bien es limitado porque solo Dios puede ser el bien sin límite. Esto nos lleva a concluir que el mal en realidad no existe, sino que es ausencia de bien. Es algo que algunos ahora conocerán por un vídeo famoso sobre Albert Einstein, que supuestamente habría respondido así a un profesor ateo. Esta definición del mal como ausencia de bien fue formulada por primera vez por San Agustín de Hipona. San Agustín define el mal como ausencia del bien debido, es decir, un hombre es ciego, es malo que sea ciego porque lo normal es que los hombres vean. Si un hombre deja de ver, echamos en falta un bien, pero en realidad la ceguera no existe, simplemente es falta de visión. Y así con todos los males. Todos, no exactamente todos. ¿Por qué? Porque eso vale para los males físicos, pero no para los males morales. Aquí entra en consideración el segundo aspecto a que me he referido, el pecado. Hay un mal que sí es absoluto. El mal absoluto es la negación del bien, pero una negación, digamos, activa. Es el pecado. El pecado que ha sido causado en primer lugar por los diablos y por los demonios y por los hombres. El pecado original y todos los pecados de los hombres contradicen la bondad natural del ser humano. Este es un aspecto que explica, por ejemplo, un vídeo de un canal evangélico en el cual efectivamente dicen, bueno, ¿por qué Dios no evita el mal? Porque el mal es, en la medida en que es causado por el hombre y Dios respeta la libertad del hombre, hay males que Dios no puede evitar. Son las criaturas cuando libremente deciden contradecir a Dios. No se puede caer, por tanto, ni en pensar que todos los males se derivan del hecho de que los seres son caducos, limitados y no pueden satisfacer todos los deseos de bien que tenemos, solo Dios puede, y tampoco al revés podemos achacar todos los males al pecado. Por eso, la tercera parte de este vídeo me refiero a la referencia
que hace en un vídeo también muy interesante el Papa Francisco a la fragilidad, cuando dice que la fragilidad no es pecado. Es decir, efectivamente la muerte es consecuencia del pecado, las enfermedades son consecuencia del pecado, pero no aquí y ahora, no cada una de ellas, y además no de modo infinito. Es decir, el pecado tendrá su castigo, porque al final el bien siempre triunfará, la justicia se realizará. Dios no sería justo si dejara que el pecado triunfase, si dejara al pecador que se llevara el gato al agua. Lo puede dejar en el tiempo limitado, precisamente, que nos ha dejado a los hombres en la tierra. Por eso, mientras estamos en la tierra, no podemos asignar los males al pecado. Esos males son fragilidad. El mal contiene un misterio porque no es mera limitación, sino que hay un efecto también del pecado, pero nosotros no podemos distinguir dónde acaba esa limitación, dónde acaban los efectos de que los bienes son limitados, de que las cosas, los seres son limitados, y dónde empiezan los efectos del pecado del hombre. En ese sentido es en el que la Sagrada Escritura dice que Dios no ha creado la muerte. Desigualdades siempre las iba a haber, también los hombres somos distintos, y es una parte de esa limitación. Es decir, por ejemplo, el hecho de que una persona sea bombero y apague fuegos y otro sea intelectual y escriba libros. El intelectual le enseña historia al bombero y el bombero le apaga el fuego de la casa. Los hombres estamos creados para vivir en sociedad y esa limitación no es un mal, ¿no? El hecho de que tengamos que colaborar. Pero las desigualdades que hay entre los hombres no proceden todas de esa naturaleza humana social, sino que muchas son por producto del pecado. Las desigualdades sociales son fruto de no haber querido compartir con los demás, de no haber sido solidarios, es decir, del pecado. Es decir, el pecado ahonda esas diferencias. El bien en la tierra siempre será frágil y, en cierta medida, esa fragilidad también es producto del pecado. Pero nosotros no nos corresponde juzgar, sino amar esa fragilidad. Y esas limitaciones que tenemos las personas, tenemos que perdonarnos, tenemos que sobrellevarnos, incluso podríamos decir hasta querer los pecados del otro. No queremos los pecados, pero queremos al otro con sus pecados también, deseando que lo purifique, deseando que mejore, pero no poniendo condiciones. Por eso insiste tanto el Papa en que la fragilidad no es pecado. Pues de esta manera pienso que ha quedado más claro que la existencia de Dios, que el mundo nos revela, no se contradice con el hecho de que en el mundo haya limitación, haya fragilidad y haya pecado. Muy bien, pues pasamos, si les parece, perdonen la interrupción, vamos a ver, voy a mirar si en el chat hay alguien que quiera comentar algo. Un momento. Jimmy dice: Dios no nos castiga, son nuestros actos que nos castigan, que hemos cometido por pecadores. Efectivamente, pues aquí les traigo en esta pantalla, ¿verdad?, esta reflexión sobre la resurrección de Lázaro, en la cual, bueno, pues voy a leerles, si les parece, a traerles a cuento este comentario que yo mismo, a partir de este vídeo que les acabo de poner, pues de alguna manera podemos resumir, digamos, la doctrina de la Iglesia sobre el pecado y sobre el mal en lo siguiente, y es que yo lo resumí en una sola frase, no sé qué les parecerá: el perdón no es una cancelación por olvido ni el pago de una deuda. Es decir, Dios no impide el mal querido por el diablo y por los hombres, pero tampoco puede ser derrotado por ese mal. No puede ser que ese mal perdure para siempre. Entonces tiene que contrarrestarlo, pero el problema es que nosotros siempre tendemos a pensar que el mal se va a contrarrestar simplemente anulándolo, volviendo a la casilla de partida, volviendo a ese mundo sin dolor y sin muerte que era el de Adán y Eva. Pero eso no es así. El remedio al pecado es una nueva creación. Cristo lo que hace es sanar el mal en su raíz, es decir, no elimina el dolor, no elimina la muerte, sino que fue causada por la desobediencia, que fue causada por el odio, por la falta de amor a Dios. Claro, si Dios hubiera anulado, como pones aquí, cancelar por olvido el pecado y volver a un mundo sin dolor, un mundo sin muerte, entonces Dios no estaría tomando en serio la libertad con la que había prometido al hombre. La libertad implica responsabilidad. Dios había dicho: si coméis del fruto moriréis, es decir, tendrá consecuencias. Pero Dios no puede tampoco dejar que el diablo y los hombres
con el pecado estropeemos el mundo. Entonces tiene que ir a un nivel superior de bondad del mundo, y ese es el que conseguimos, que consigue Dios con el amor, pero un amor que pasa por el sufrimiento y por la muerte. Es decir, Dios no niega el sufrimiento y la muerte que ha creado el pecado, pero lo asume en su propia humanidad y en su propia divinidad. Jesucristo se hace hombre y se hace pecado. No se hace pecado en el sentido, no es pecador, pero sí se hace pecado en el sentido de cargar con el pecado. De manera que es así el perdón el que logra un nivel de ser y perfección mayor. Pero aquí la segunda parte no es el pago de una deuda, no es que Dios pague justamente lo que vale el pecado, lo que vale el precio del pecado, no. El amor de Dios supera eso y paga, y por eso dice San Pedro que no hemos sido comprados con oro ni con plata, sino con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo tiene un valor infinito que supera la maldad del pecado. En ese sentido, la muerte puede quedar ahí porque la muerte no tiene la última palabra. El amor de Cristo tiene la última palabra. Esto, en definitiva, es lo que dice el Papa hoy en la homilía, en la que hoy comentaba nada menos que el episodio de los israelitas que se volvieron contra Dios en el desierto y Dios les castigó. Aquí aparece el tema del castigo, ¿no? De cómo Dios reacciona al pecado. Hemos dicho, normalmente entendemos que la reacción de Dios es no simplemente, sino superar el pecado llevando el sufrimiento, ¿no? Y si es caso nos invita a los hombres, entonces el sufrimiento humano lo entendemos como una invitación a participar en el amor de Cristo y por el amor de Cristo participar también en su sufrimiento. Pero veamos como aquí también el Papa es el primero que habla de una reacción de Dios que es el castigo, y lo hace refiriéndose precisamente a una profecía del Antiguo Testamento, en la cual los judíos en el desierto pues se revolvieron contra Dios, y habla precisamente de eso. No sé si hay algún comentario más antes de ver este vídeo del Papa. Sí, aquí Seigasuki dice que es que el ser humano no se responsabiliza de sus actos y de sus consecuencias, y encima le echa la culpa a Dios de esas consecuencias. Dios nos quiere mucho, así es. Pues sí, pero vamos a ver cómo efectivamente el propio Papa, que nos ha hecho vivir un año de la misericordia, pues sí que habla de este ejemplo en el Antiguo Testamento en el que Dios sí castigaba al pueblo, pero además con este episodio de la serpiente. Vamos a ver lo del episodio de la serpiente, tal como lo ha contado esta mañana el Papa, ¿vale? Es un vídeo de 8 minutitos que les pido que lo vean y lo comenten si quieren. Il serpente certamente non è un animale simpatico. La serpiente seguramente no es un animal simpático. Sempre è associato. Siempre está asociado al mal. Anche nella rivelazione il serpente è proprio. Incluso en la revelación, la serpiente es precisamente el animal que usa el diablo Per indurre al peccato. para inducir al pecado. En Apocalipsi lo si chiama al diavolo il serpente antico. En el Apocalipsis se llama al diablo la serpiente antigua, porque desde el inicio muerde, Distrugge, destruye, uccide. mata. Da questo non può uscire. De esto no puede salir. Come Y si quiere salir uno che propone cose como belle, queste uno sono fantasie. que propone cosas bonitas, estas son fantasías. Y nosotros le creemos y así pecamos. Y es esto lo que ha sucedido al pueblo de Israel. No soportó el viaje. Era stanco. Il popolo disse. Estaba cansado y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. La stessa musica, ¿no? Perché ci avete fatto salire? Siempre se repite la misma música. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua y estamos hartos de esta comida miserable. El maná. Immaginazione, l'abbiamo letto. Giorni scorsi. Lo habíamos leído en los días pasados, esta salida de Egipto. Ma lì stavamo bene, mangiavamo bene. Ahí estábamos bien, comíamos bien. E anche sembra che il Signore non sopportò il popolo in questo momento. Parece que el Señor
no soportó al pueblo en ese momento y se enojó. l'ira di Dio, no? La ira de Dios se hace presente a veces. E allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti. Entonces el Señor envió sobre el pueblo serpientes abrasadoras Moriva. que mordía a la gente y la gente moría. Un gran numero di israeliti morì. Y un gran número de israelitas In quel momento murieron. il serpente è sempre l'immagine del male, no? En ese momento la serpiente, siempre la imagen del mal. El pueblo vio en la serpiente Il peccato. el pecado. Vede nel serpente quello che ha fatto il male. Ve en la serpiente lo que ha hecho el mal. Mosè dice abbiamo peccato. Y van donde Moisés y le dicen, hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Supplica il Signore che allontani. Intercede ante el Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Pentisce. Se arrepiente. Questa è la storia nel deserto. Esta es la historia en el desierto. Il Signore dice a Mosè, Moisés oró por el pueblo y el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente y colócala sobre un mástil, en un palo, sarà stato morso, lo guarderà. y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sanado. A me pensare, ma questa non è un'idolatria? A mí me viene de pensar de que esto no es una idolatría. C'è il serpente lì, un idolo. Está ahí la che mi dà serpiente, salute. un ídolo que me da la salud. Non si capisce. No se entiende. Logicamente non si capisce. Lógicamente no Questa se è una entiende, profezia. porque esto es una profecía. Questo è un annuncio Este es un di anuncio quello che accadrà. de lo que Che abbiamo va a venir sentito y que anche hemos come profezia escuchado divina como profecía nel Vangelo. en el Evangelio. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, Cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mí mismo. Gesù innalzato. Jesús Una croce. elevado sobre la cruz. Mosè fa un serpente e l'inalza. Gesù sarà innalzato. Moisés hace una serpiente y lo eleva, y Jesús será elevado como la serpiente para dar la salvación. Ma il nocciolo della profezia è proprio che Gesù si è fatto peccato. El núcleo de la profecía es precisamente Non ha que peccato, Jesús se ha si hecho fatto pecado. No ha pecado, se ha Dice hecho San pecado. Pietro, nella sua lettera portò i nostri peccati su En di sé. cambio, dice San Pedro en su carta, llevó nuestros pecados sobre Quando sí. noi guardiamo il crocifisso, Cuando nosotros miramos el crucifijo, pensiamo, Signore che soffre, tutto quello è bello. pensamos en el Señor que sufre y todo eso es bello. Prima di arrivare Pero nos detenemos antes de llegar al centro di quella verità. de esa verdad. In questo momento tu sembri il più grande peccatore. En este momento tú pareces que eres el más grande pecador. No, se hizo pecado, Ha preso su di sé ha tomado sobre i sí nostri peccati. todos nuestros Si è pecados, annientato se fino adesso. aniquiló La fino a croce eso. È vero, è un supplizio. La C'è cruz es verdad, vendetta es un dei- suplicio, dei dottori della legge, di la quello che non volevano. venganza de los doctores de la ley, de los que no quería. Todo esto es verdad, pero la verdad che viene da Dio que è viene de che Dios Lui è venuto al es mondo que Él ha venido al per mundo prendere i nostri para peccati tomar di sé, nuestros pecados sobre al sí, punto di farsi peccato. hasta el punto de hacerse pecado, Tutto peccato. todo pecado. I nostri peccati sono lì. Nuestros pecados están ahí. Dobbiamo abituarci a guardare il crocifisso Tenemos que acostumbrarnos questa luce a mirar al crucificado bajo esta luz verdadera, esta luz della redenzione. de la redención. In Gesù fatto peccato vediamo En la Jesús sconfitta hecho pecado vemos totale di Cristo. la derrota total de Cristo.
non fa finta di morire, no finge non morir, fa finta di non soffrire, no finge sufrir, solo abbandonato. solo abandonado. Perché mi hai abbandonato? Padre, ¿por qué me has Un abandonado? serpente. Una serpiente. Io sono alzato come un serpente. Yo soy elevado como una serpiente, Quello che è tutto peccato. como todo lo que era pecado. Non è facile capire questo e se pensiamo No es fácil entender esto. Si pensamos, no a llegaremos una conclusione. a una conclusión. Soltanto contemplare, Solamente contemplar, pregare orar e ringraziare. y agradecer. Pues no sé qué les parece. Yo quisiera comentarles al hilo de esto que ha dicho el Papa, ¿verdad? De la serpiente, ¿verdad? Pues que coincide con eso que les he comentado, de cómo Dios no anula el pecado. Dios podía perfectamente haber aniquilado aquellas serpientes y librado al pueblo simplemente aniquilando las serpientes, pero no las aniquiló y dejó que siguieran mordiendo a la gente. Lo que hizo fue curar a la gente y precisamente mirando a una serpiente. Es decir, utiliza ese mismo, el producto del pecado, la serpiente, para salvar. Pues eso mismo pasa con la cruz. Acaba de decir, Dios no elimina el pecado, el fruto del pecado, el sufrimiento, la muerte que ha causado el pecado, sino que precisamente sufre esa muerte, sufre ese pecado, carga ese pecado sobre sí mismo, ¿no? Y así nos redime. Es un nivel, es una nueva creación, es un plan B. Dios no hace como los hombres que tendemos a volver a la casilla de partida. No ha pasado nada, vamos a empezar a ver si ha pasado. Dios se toma en serio la libertad que ha dado al hombre y esa responsabilidad. Como dice Seigasuki, Dios es toda misericordia, pero también es justo. Pero justo en ese sentido de superar con el amor. No se limita a pagar, ¿no? A contrarrestar, no contrarresta el mal, lo supera con el amor, ¿no? Pues muy bien. Y en el fondo lo que hoy la polémica es si en este caso hablamos de que el coronavirus es un castigo. Si Dios castiga, Dios puede castigar, efectivamente, aunque si castiga será para que miremos a la cruz, para que miremos a Cristo y nos animemos a seguirle en ese camino de amor, en ese camino que supera, no es un castigo en el sentido de rectificar y volver al punto de partida. Pero yo quería traerles, y acabar dentro del plazo de como máximo de una hora, pues dos vídeos que he puesto en esta lista que ven aquí, de lista que se llama ¿Es el coronavirus un castigo? Y uno de ellos es de este sacerdote joven que se llama S. Medani, su canal, y que se titula Jesús llora con nosotros. Y en él, digamos que él rechaza esa idea del castigo, de que el coronavirus pueda ser un castigo. Vamos a ver lo que comenta, ¿no? Aunque veremos que hay una cierta contradicción. Al principio vamos a verlo y luego se lo comento. Pero por supuesto comenten todo lo que quieran en el chat y luego seguimos hablando. Vamos pues con S. Medani hablándonos de su opinión acerca del tema del castigo divino, ¿no? Que oído. Esto no es un castigo de Dios. La naturaleza tiene su propia dinámica, las pandemias y los virus forman parte del sistema, de la evolución, si queréis verlo así. En ellos no hay intrínsecamente nada malo, forman parte de la dinámica natural. Ahora, a nosotros nos hacen experimentar un sufrimiento atroz, ¿no? Y Dios, que ha creado este mundo y respeta su dinámica, lo que hace es compartir con nosotros esta situación, ayudarnos a darle sentido si se puede y sobre todo ofrecernos su consuelo. Cuando alguien está sufriendo terriblemente, a veces sobran las palabras, ¿no? Yo creo que eso hace Dios, guarda silencio y llora a nuestro lado. No hay mucho más que decir. Hay muchos hermanos y hermanas que hoy viven en sombras de muerte. Y en esos momentos sentimos que nuestra palabra y nuestro gesto no llega. Pero Jesús sí que es capaz de llegar ahí. Allí donde ya no se escucha y donde uno está sumido en el dolor, la depresión, incluso el pecado.
Dios se hace oír, se hace oír. Lázaro le escuchó y le obedeció. También a nosotros, cuando oigamos esa voz discreta, pero muy real, que oiremos en lo profundo de nuestro ser, en medio de nuestras oscuridades, respondamos. No la apaguemos, no la racionalicemos. Estamos llamados a responder. Aquí estoy, Señor. Él solo le pidió a Lázaro, sal fuera, sal fuera, sal fuera. Lázaro, al escuchar la voz desde allí donde estuviera, podría decir, Señor, ¿qué dices? ¿Estás loco? Estoy muerto, ¿no? Pues hermanos, amigos, seguidores de Instagram, me alegra mucho compartir este ratito con vosotros. Espero que esta pequeña reflexión sobre el Evangelio de hoy, que también he compartido en la homilía, os ayude. Muy bien, pues hasta aquí hemos visto la opinión de S.M. Dani, de Daniel Pajuelo, el sacerdote, que si se fijan hay una pequeña contradicción, porque al principio dice que frente al dolor no cabe más que el silencio, pero al final dice que en ese silencio a las personas que están en el dolor Dios les habla y les pide obediencia. Quizá esto lo podemos relacionar con eso que he dicho antes, de que Dios efectivamente no anula el dolor, no anula la muerte, sino que la asume y invita también a los hombres a participar de ese amor que nos va a llevar más allá de la muerte, ¿no? Bien, pues hasta aquí, digamos, sería esa opinión que hemos visto, el Papa, que sí, que dice que Dios a veces castiga, y este sacerdote que aunque dice Dios no castiga, sí dice Dios habla, que tiene algo que decirnos en los momentos de tragedia, ¿no? Bueno, y ahora quizá la opinión, todo esto quizá creo que ha servido de preparación para ver si entendemos mejor la opinión de este otro sacerdote, del padre Fortea, que quizá lo conocerán, que bueno, que tiene por cierto coronavirus él, y que ha hecho un vídeo en el cual dice que la pandemia sí le parece que es un castigo. Entonces, bueno, vamos a ver en qué términos se expresa, para ver si esto se puede matizar y a ver cómo se puede entender esto y si es compatible pues con todo esto que hemos estado viendo. Entonces yo les animo, como siempre, a comentar, y después de ver quizá un ratito más largo, porque les voy a poner unos minutos más largos de lo que dice el padre Fortea, pues después ya quizá un comentario final y a ver si podemos sacar alguna conclusión. Pues muchas gracias y vamos adelante con el padre Fortea. Entonces empezó a hacer las cuentas. Vais a saber de qué pasaje hablo enseguida. Y uno que le debía al Señor 10.000 talentos fue llevado ante él. Había un siervo que debía a su señor 10.000 talentos. Y por pena hacia él, el señor de ese siervo lo liberó y le perdonó la deuda. Este pasaje lo he meditado mucho antes de que empezara la epidemia. Me causaba tanto consuelo. 10.000 talentos, una cantidad excepcional. 10.000 talentos. Y por pena lo liberó. El perdón de Dios. Hay una deuda, Dios la rompe y dice, no me debes nada. Sin embargo, recordemos que en este caso concreto, después él fue malo con el prójimo, hizo sufrir al prójimo. Porque si simplemente no hubiera sido agradecido con su Señor, si se hubiera olvidado del beneficio, pero hizo sufrir, hizo el mal, y entonces sí, el Señor entonces le castigó. En el fondo, el capítulo 6 del Apocalipsis es una situación post factum, después del perdón. Los 4 jinetes del Apocalipsis recorrerán el mundo o han recorrido países concretos, Francia en la Primera Guerra Mundial, Japón en la Segunda Guerra Mundial, etc. Después de una situación post factum,
sobre todo cuando hablamos de países cristianos, cuando ya otro tipo de perdón no tenía sentido, no era razonable. Tenía que venir la expiación. Una cosa es el perdón y otra cosa es la expiación a través del sacrificio, a través del dolor. El capítulo 6 del Apocalipsis, con sus 4 jinetes, uno de los cuales es la peste, viene después del perdón del siervo de los 10.000 talentos. Y Dios nos dice que es así, es decir, no podemos canturrear, no, pero Dios es tan bueno que... No, también llega momentos como en la época del profeta Jeremías que dice, sí, yo soy bueno, pero ahora entráis ya en otra fase. Ese tiempo de pedir perdón por los 10.000 talentos ha pasado, ahora viene la expiación. Yo siento en mi corazón que esta peste es el umbral, la puerta de entrada que hemos atravesado para entrar a un tiempo de tribulación. Una sociedad que se ha olvidado de Dios, que ha conculcado sus mandamientos, que ha tenido su becerro de oro, que ha dicho no te necesito. ¿Por qué no vamos a pensar que es un tiempo de castigo? Por supuesto que morirán justos e injustos, morirán gente muy buena, gente inocente, pero lo que se busca desde una perspectiva bíblica, permitiendo la peste, es la salud de la sociedad, la restauración de la sociedad. ¿Esto se va a conseguir a través de esta peste? No. Esto es solamente un paso y otro paso y otro paso. Creo que comienza una etapa de tribulación larga, que puede durar, quién sabe, unos 15 años. Digo 15 porque pienso que tienen que suceder muchas cosas para que todo pueda ser restaurado. Pero no sé fechas, no sé años, no sé cuánto va a durar. Es una intuición. No va a ser esto cuestión de 3 o 5 años. Tampoco debería ser una cuestión de 20 o 30 años, porque Dios tiene prisa en cambiar la sociedad. Tiene prisa en que la sociedad no se convierta en una factoría de degradación de las almas, que es lo que estaba sucediendo, destruyendo los matrimonios, destruyendo a los hijos, quitando la gracia de Dios a todas las almas, etc. Dios tiene prisa. Aún así, el mecanismo gradual va a ir a su tiempo, dando posibilidad de arrepentimiento, de comprensión. Él sana al quebrantado de corazón y venda sus heridas. Salmo 147. Nada se contradice este salmo con los 4 jinetes del Apocalipsis. Nada. ¿Cuál debe ser la posición de nosotros, los creyentes en Jesús? Pues está muy clara. Dejar que Dios actúe, lo cual no se contradice con ayudar al prójimo, animarle, consolarle. Es decir, Dios ve nuestra caridad tratando de ayudar a la gente. Dios permite el mal, pero quiere que nosotros seamos los primeros en ayudar al prójimo. Que me parece que es importante ese aspecto positivo que el padre Fortea dice de que aunque él tenga esa intuición de que Dios tiene prisa, pues eso no quiere decir que tengamos que ser pasivos, ¿no? Nosotros siempre tenemos que buscar hacer el bien
y ayudar a los demás con la caridad, ¿no? Y de hecho que Jesucristo no pone como objetivo, no somos masoquistas, no pone como objetivo sufrir, sino que precisamente nos dará el cielo en la medida en que hayamos sabido aliviar el sufrimiento de los demás. Me dice, entrad en el gozo de mi Padre porque estuve enfermo y me cuidasteis, tuve hambre y me hicisteis de comer. Así que nosotros lo que no podemos es escudarnos en un posible castigo y una necesidad de reformar la sociedad para no ayudar a los demás, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir voy a seguir. Muchas gracias por Jimmy por estar contento de ver el programa, y siento el problema del micro, y vamos a seguir con el padre Fortea, a ver qué más ideas nos da. De acuerdo, y vuelvo a quitar el micro y a ver si no se me acuerda. Estos 4 jinetes del Apocalipsis da la sensación, el texto bíblico, de que actuarán uno detrás de otro. Con lo cual, aunque ahora estemos sufriendo la peste, sin embargo, van a pasar muchas cosas, y en algún momento dado vendrá la guerra, otra guerra peor, otro tipo de guerra peor, mejor dicho, el hambre, y finalmente la peste. Probablemente el 4.º jinete del Apocalipsis ahora se ha asomado, pero aparecerá de un modo mucho más profundo dentro de 7, 8, 10 años, quién sabe. Porque los 4 sellos es una impresión muy clara del texto, que indican un orden cronológico, un orden, y además se dan detalles concretos identificatorios, la cantidad de gente que va a ser afectada por eso. Al final sigue el Apocalipsis y muere mucha gente, que el hambre es grande, pero que, por ejemplo, sí que vino y aceite se tienen. Hay detalles identificatorios a lo largo del texto, con lo cual pienso que este es un jinete que se ha asomado, que está recorriendo la tierra, pero que cuando de verdad va a venir haciendo más daño es después. ¿Quién sabe? Tal vez estemos equivocados y esos sellos no sigan exactamente el orden del texto, quizás es otra posibilidad, pero el texto parece indicar orden. Pero no podemos descartar que de lo que en realidad se habla es de 4 jinetes, y que este caballo va a seguir trotando sobre la tierra más tiempo del que imaginamos, viniendo y viniendo otra vez, quizás con variaciones, con mutaciones, quién sabe. Es posible. La única cosa que puede detener esa posibilidad es Dios. ¿Cómo no sabemos que este jinete no va a estar segando la tierra año tras año, durante 5 o 7 años, o ya de forma indefinida, haciendo gran mortandad, cada año llevándose al 1%, o al 2%, o al 0,5% de la población? Podría pasar. Solo Dios es el que puede detenerle. Por eso, en mitad de toda esta pandemia, lo que hay que hacer es como David, que edificó un altar. Es decir, las iglesias, id a las iglesias, en la medida en que las autoridades civiles os lo permitan. Claro, allí donde la autoridad civil lo prohíba, pues habrá que obedecer. Pero hay muchos países donde no se ha prohibido ir a las iglesias. Dios es el único que puede detener todo esto. ¿Cómo va a ser malo ir a las iglesias? Honrad a Dios. Si alguno como yo, por una serie de razones médicas, pues tengo que pasar 2 semanas de confinamiento, aquí hay que adorar a Dios en esta casa como si estuviera en la iglesia, con mi horario, el tiempo de oración mental, las horas canónicas, la Santa Misa. Este es el camino. Si no entendemos esto, no hemos entendido nada.
y por lo tanto vendrá otro jinete y después otro, hasta que entendamos, porque la raíz profunda es el pecado. Es el pecado. Esto no se solucionará con mascarillas o con discursos. Es la conversión de la sociedad la que es a lo que apunta todo esto. Y todos vosotros que me escucháis, con esto ya acabo. Hay 4 jinetes del Apocalipsis. 4 jinetes. Lo aceptamos. Lo aceptamos. No lo aceptaron nuestros abuelos cuando vieron la Segunda Guerra Mundial. No lo aceptaron cuando vieron la Primera Guerra Mundial. Lo que tenemos que hacer es no agobiarnos, no perder la paz. Si Dios ha querido que vivamos esta época, pues alabado sea Dios, alabado sea Dios. Jesús nos anima a que discernamos los signos de los tiempos. A veces uno ve el cielo y dice, va a llover. Sobre todo hay gente que ve el cielo y lo conoce de maravilla y dice, no te preocupes, no va a llover. Que sí, que no va a llover. Y otras veces dicen, sí, corre, que va a caer una tormenta muy grande. Hay gente que lee muy bien el cielo. Pues tenemos que aprender de Dios a leer los signos de los tiempos. Y ahora, esto no es una tormenta pequeña que va a pasar. Hemos ya atravesado el umbral de un tiempo de tribulación. Y si otros os dicen otras cosas, allá ellos. Yo respeto a todo ser humano, aunque no piense como yo. Y si otros os hablan solamente de solidaridad y de apoyar al prójimo, me parece muy bien, pero de lo que hay que hablar es de conversión, de la iniquidad subyacente en la sociedad, que llevará a los otros jinetes. No importa que veáis estas democracias y su amor por los derechos humanos y sus discursos de paz. La iniquidad llevará a que el jinete con el arco recorra la tierra. No importa todo lo que se nos hable de derechos humanos, la Constitución y todas esas cosas. Esta sociedad inicua perseguirá a todos los cristianos. No tengo la menor duda. Y aún así, respeto a los políticos, les deseo lo mejor, no me lleno de rabia, no estoy criticando todo el tiempo. ¿Serán ellos los que nos persigan? Ellos en conjunto, todos ellos, sí, no tengo la menor duda. Pero al final, Cristo reinará de nuevo, porque es un mal global y la solución va a ser global. El mal es muy profundo. La medicina no va a ser de un par de años o 3 años. Vemos los cuerpos que enferman y mueren. No hemos visto las almas condenadas al infierno. Si lo viéramos, diríamos, sí, Señor, haz algo, pero evita la condenación eterna de tus hijos. Si viéramos a las almas caer en el infierno, Señor, haz algo, no te quedes con los brazos cruzados. Nosotros siempre decimos, Señor, no te quedes con los brazos cruzados cuando nos duele una muela, estamos enfermos. Pero si viéramos lo otro, eso es lo que diríamos, Señor, lo que sea, pero no dejes que las almas sigan cayendo al infierno. No dejes que espíritus que van a vivir ya para siempre vivan en la muerte eterna. Frente a eso, todo lo demás palidece, tiene mucha menos importancia. Lo único que de verdad importa es eso otro. Nada más, como decía al principio, la paz de nuestro Señor Jesucristo, el Rey, el Cordero manso
pero que ahora tiene todo el poder, que tiene el rollo con los 7 sellos en su mano, y que en este 2020 dijo, ábrase, y el jinete empezó a recorrer la tierra, es en el Cordero en el que tenemos la paz de nuestro Señor Jesucristo, la paz que da el estar uno confesado, en gracia de Dios. Si quieres llevárteme, llévateme, llévateme. Yo estoy a lo que tú digas, Señor. Que la Santísima Virgen María nos ayude a todos nosotros a comprender qué está sucediendo en nuestra civilización, que nos demos cuenta de que un poco nos va a pasar, porque es una sociedad pagana, como a los egipcios cuando las plagas. Pero al final vendrá una nueva Pascua. Pues hasta aquí el vídeo fuerte del Padre Fortea, que duda cabe que el Padre Fortea es un hombre muy versado en el Apocalipsis y en las cuestiones de los últimos tiempos, y quizá por esa afición suya pues está más pronto a ver los signos del Apocalipsis en la historia, ¿no? Pero bueno, yo llamaría la atención, a ver, viendo el chat, ¿verdad? Aquí habla Seigasuki de que nunca creí ver una tripulación semejante, bendito sea Dios, porque estoy segura de que habrá conversiones. Bueno, yo creo que aquí también existe el peligro de, como ha dicho el Padre Fortea, que sí, que a lo mejor Dios tiene prisa, a lo mejor Dios quiere hacer algo extraordinario, pero claro, lo que no nos puede llevar es a la pasividad, de decir, bueno, y yo aquí a verlas venido, ¿no? Todos tenemos que seguir como si nada, seguir haciendo todo el bien que podamos y moviéndonos por la caridad, o sea que no caigamos en ese maniqueísmo de pensar, bueno, los malos que sufran y yo, bueno, hay que ayudar a todos, ¿no? Jimmy dice que ya debemos estar arrepentidos, después llame perdón. Bueno, pues el perdón siempre es válido, ¿no? Es cierto que efectivamente a mí lo que más me ha llamado la atención es eso que dice que a veces parece inútil, a pesar de la Iglesia, a pesar de todos los esfuerzos que hacemos los cristianos, pues parece que la sociedad pues realmente no reacciona y uno, pues sí, efectivamente puede pensar que hace falta medidas extraordinarias, pero bueno, al final solo Dios sabe. Desde luego es una situación extraordinaria y sea natural, como decía este otro sacerdote, ¿verdad? Sea sobrenatural, pues tenemos que actuar siempre con la misma caridad, ¿no? Con lo cual no cambia, ¿no? Nadie dice que el virus no sea nada, ¿no? Vale, y respecto al virus del 18, de 1918, pues yo tengo un libro que les puedo poner en el chat si quieren. Bueno, en mi lista de vídeos en mis vídeos encontrarán muchos vídeos sobre la pandemia del 18, que es precisamente la que estudié. Y bueno, quizá ahí también hay un fenómeno que dices, bueno, ¿y dónde salió ese virus de 1917, ¿no? Aunque se suele considerar que el 18 empezó en el 17, y bueno, pues efectivamente la Virgen de Fátima dijo que la guerra iba a acabar pronto, y la guerra acabó por la gripe llamada española, ¿no? Y bueno, bien, pero esas son cosas un poco que realmente la ciencia humana nunca llegará a desentrañar. No podremos saber el origen del virus, si fue natural o fue... Hombre, efectivamente, Seigasuki, nadie ha dicho que la pandemia sea leve. Todo lo contrario, estamos diciendo que es un momento muy grave, ¿no? Bien, sí, yo querría, en fin, que me pongan cosas para tratar otro día y tener otra charla otra noche, porque hoy ya como que hemos agotado. Era presentarles al Padre Fortea y sus tesis un poquito apocalípticas, en el sentido de que el apocalipsis se realiza. Bajarvi, un italiano que dice, piensa que Dios sí castiga o corrige cuando no le escuchamos, si nos empeñamos en hacer el mal. Es un padre que no quiere que nos perdamos y nos ama tanto que nos reconduce a él de todas formas. Pues sí, insistamos sobre todo en eso, que en cualquier caso el mal no es querido por Dios, el mal
Cuando pensamos que Dios, decimos a veces que Dios tienta, pero Dios no tienta, es el diablo el que tienta, es el diablo el que ha introducido el mal, pero Dios lo permite para superarlo. Dios supera el mal con el amor y por eso no impide que seamos atacados por el mal, ¿no? Sí, sería genial otra charla, pues nada. Y su castigo es medicinal, pues sí, medicinal, pero no como la medicina humana que nos repone en el estado inicial de salud, sino que nos eleva a un estado de salud superior porque el amor de Dios supera ese odio, lo supera con creces, ¿no? Así que me alegro de que estas aportaciones que hayan hecho. Y nada, si quieren dejar en el chat pues de qué temas quieren que tratemos en nuevas charlas, pues yo encantado de volvernos a ver todos los días hasta ahora, ¿no? Las 10 en España, que son en Los Ángeles la 1 de la tarde, las 2 en México, las 3 en Bogotá, las 5 en Buenos Aires, y ahora que estamos terminando pues una hora más. No querría yo prolongarme más. Les remito si quieren de nuevo a esta página donde pueden ver esta reflexión en el artículo sobre la resurrección de Lázaro, que encontrarán mucho material. Si quieren, para terminar, les dejo con ese comentario de Juan Pablo II acerca del valor redentor del sufrimiento de Cristo y del sufrimiento de los hombres, de cómo los hombres podemos unirnos al sufrimiento de Cristo. Voy a ponérselo aquí y me silencio el micrófono para no molestar. Muchas gracias y hasta pronto. Salvifici Doloris, de su santidad Juan Pablo II. Salvifici Doloris, de su santidad Juan Pablo II. Capítulo 5. Partícipes en los sufrimientos de Cristo. El mismo poema del siervo doliente del libro de Isaías nos conduce precisamente a través de los versículos sucesivos en la dirección de este interrogante y de esta respuesta. Ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado, verá descendencia que prolongará sus días, y el deseo de Yahvé prosperará en sus manos. Por la fatiga de su alma verá y se saciará de su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré por parte suya muchedumbres, y dividirá la presa con los poderosos por haberse entregado a la muerte y haber sido contado entre los pecadores, llevando sobre sí los pecados de muchos e intercediendo por los pecadores. Puede afirmarse que junto con la pasión de Cristo, todo sufrimiento humano se ha encontrado en una nueva situación. Parece como si Job la hubiera presentido cuando dice: yo sé, en efecto, que mi Redentor vive, y como si hubiese encaminado hacia ella su propio sufrimiento, el cual, sin la redención, no hubiera podido revelarle la plenitud de su significado. En la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento, sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido. Cristo, sin culpa alguna propia, cargó sobre sí el mal total del pecado. La experiencia de este mal determinó la medida incomparable de sufrimiento de Cristo, que se convirtió en el precio de la redención. De esto habla el poema del siervo doliente en Isaías. De esto hablarán a su tiempo los testigos de la nueva alianza, estipulada en la sangre de Cristo. He aquí las palabras del apóstol Pedro en su primera carta. Habéis sido rescatados no con plata y oro, corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha. Y el apóstol Pablo dirá en la carta a los Gálatas: se entregó por nuestros pecados para liberarnos de este siglo malo. Y en la carta a los Corintios: habéis sido comprados a precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Con estas y con palabras semejantes, los testigos de la nueva alianza hablan de la grandeza de la redención, que se lleva a cabo mediante el sufrimiento de Cristo. El Redentor ha sufrido en vez del hombre y por el hombre. Todo hombre tiene su participación en la redención.
Cada uno está llamado también a participar en ese sufrimiento mediante el cual se ha llevado a cabo la redención. Está llamado a participar en ese sufrimiento por medio del cual todo sufrimiento humano ha sido también redimido. Llevando a efecto la redención mediante el sufrimiento, Cristo ha elevado justamente el sufrimiento humano a nivel de redención. Consiguientemente, todo hombre, en su sufrimiento, puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. Pues nada más, como he dicho, me despido y hasta mañana a esta hora. Me ha encantado de haberles conocido y si quieren cualquier comentario pueden dejar en el chat sus preguntas o enviando o comentando el vídeo en los comentarios al vídeo. Hasta pronto y muchas gracias.